más, sino que vamos a dar un inicio inmediato a la charla de hoy día, que como bien dice Gary, muchas gracias, versa sobre el cuaderno 11. Para robarles unos minutitos, quisiera eh, decir unas breves palabras de homenaje al recientemente difunto Gianni Franchoni, que es el editor más importante de Antonio Gramsci, ha sido el editor más importante de Antonio Gramsci en el mundo entero, es un italiano, era un italiano que no hace más de 2 semanas ha dejado de estar con nosotros y que es una pérdida muy invaluable, la verdad. Gianni Franchoni representó en el esclarecimiento del, del marxismo de Gramsci. O sea, creo que sin Gianni Franchoni no podríamos tener ahora toda la investigación filológica que se tiene e histórica y biográfica de Antonio Gramsci. Un homenaje a Gianni Franchoni. Y para empezar directamente con el cuaderno 11, precisamente queremos remitirnos al orden que el investigador y filólogo Gianni Franchoni ha realizado y que hoy en día es en la base sobre la cual se está realizando en Italia la publicación de la nueva edición nacional de los escritos de Antonio Gramsci. En esta nueva edición, precisamente en el cuaderno 11, se hace una crítica al orden que había propuesto y había presentado en su publicación Valentino Gerratana. En el cuaderno 11 se empezaba exponiendo en la publicación de 1975, se empezaba exponiendo al cuaderno 11 desde su última parte de elaboración. A ver, quiero explicar esa parte. Cuando Antonio Gramsci se disponía a elaborar cuadernos especiales, es decir, extrayendo de las notas de apuntes que había realizado desde 1929 hasta 1930, 31 y 32, se dispuso a transponer las notas, estas misceláneas y varias, en cuadernos especiales a partir de 1932. Gramsci empieza con el cuaderno número 10, del cual ya hemos hablado en las anteriores sesiones, y el cuaderno 11 es también un cuaderno especial. Estos cuadernos especiales, Antonio Gramsci intentaba que sean como lo más parecido a un ensayo, a un libro. Y para eso les reservó a todos los cuadernos especiales, les reservó unas hojas de inicio con la intención de que al terminar el cuaderno, estas hojas reservadas de inicio sirvan para un prefacio a cada cuaderno especial. Lamentablemente, estos prefacios de los cuadernos especiales no se terminaron. Antonio Gramsci no los pudo hacer. Algunos cuadernos especiales quedaron con algunos espacios y otros no, otros fueron llenados en su totalidad y los temas de los que se trataban, por ejemplo, en el caso de Maquiavelo, se extendieron del cuaderno 13 a otro cuaderno adicional. Entonces, en el cuaderno 11, cuando Gramsci ya no tenía espacio en el final de su cuaderno, utiliza esa parte reservada para un prefacio, que nunca lo terminó, y resulta que físicamente el cuaderno 11 exhibe en la parte inicial del cuaderno, materialmente hablando, la última parte de lo que Gramsci compuso ahí. Entonces, muchas publicaciones, incluyendo la de Valentino Gerratana, hacen empezar al cuaderno 11 precisamente por donde terminó en su composición material. Dicho esto, eh,
pasamos directamente a la llamada segunda parte del cuaderno, que empieza con la nota 12, pero que en realidad, materialmente hablando, o cronológicamente hablando, mejor dicho, filológicamente hablando, es la primera nota hecha en este cuaderno. ¿Por qué es importante decir esto como un apunte filológico? Es importante porque si entendemos este orden del cuaderno 11, entendemos la función que Gramsci le quiere dar a un estudio específico, a una divulgación específica y a una forma de divulgación de la filosofía en forma específica. Si bien este tema que nosotros estamos tratando en este curso, en esta charla, es ideología y ciencia, es necesario saber, y es obligatorio en este caso, entender el origen de este cuaderno. Una vez que Gramsci hace un ajuste de cuentas con la filosofía crociana, él entiende que debe hacer un manual de difusión filosófica para los militantes del Partido Comunista. Precisamente eso es el cuaderno 11. No se olviden que Gramsci en este tiempo, 1932, ya había leído y profundizado a Maquiavelo. Los cuadernos especiales con el cuaderno 11 también empieza a trazar otros cuadernos paralelamente. Gramsci hace sus cuadernos en forma paralela, o sea, no es que termina un cuaderno y luego empieza otro, sino hace paralelamente y trabaja paralelamente sobre varios cuadernos a la vez. Entonces el cuaderno 11 está emparejado al cuaderno 8, al cuaderno 16, principalmente a su estudio sobre Maquiavelo. Gramsci pretende hacer un nuevo manifiesto comunista y pretende hacer un manual para los militantes, un manual de iniciación a la filosofía y al estudio de la filosofía. Gramsci rechaza el método y el modelo de iniciación a la militancia que proponía el libro y el manual de Bujarin. Lo critica y él propone un manual de iniciación para los nuevos militantes del Partido Comunista. Y este cuaderno 11, empezando del parágrafo 12, es precisamente, señores, el manual que Gramsci desarrolló para el inicio y para la iniciación de los militantes del Partido Comunista. Por lo tanto, entendido así, vamos a dar parte por parte una breve lectura de, de este manual y cómo Gramsci inicia el manual que quiere que cada militante que está iniciándose en la filosofía tenga obligatoriamente que leer en contraste, en confrontación con lo elaborado por los militantes del partido ruso, principalmente por la línea bujarinista, estalinista. Le voy a pedir a Gary que pueda leer el primer párrafo de este manual de formación política. Muy bien, empezamos. Apuntes para una introducción y una iniciación en el estudio de la filosofía y de la historia de la cultura. Algunos puntos preliminares de referencia. Parágrafo 12. Hay que destruir el prejuicio muy difundido que la filosofía es algo muy difícil por el hecho de que es la actividad intelectual propia de una determinada categoría de científicos especialistas o de filósofos profesionales y sistemáticos. Por lo tanto, hay que demostrar preliminarmente que todos los hombres son filósofos, definiendo los límites y las características de esta filosofía espontánea, propia de todo el mundo,
Esto es lo que la filosofía de esta filosofía que está contenida. Uno, en el lenguaje mismo, que es un conjunto de nociones y de conceptos determinados, y no solamente de palabras gramaticalmente vacías de contenido. Dos, en el sentido común y buen sentido. Tres, en la religión popular y por lo tanto en todo el sistema de creencias, supersticiones, opiniones, modos de ver y actuar que se revelan en aquello que generalmente se llama folclore. Precisamente, disculpen, para el ámbito de la ciencia social, el estudio sobre la ideología lo realizó por primera vez en una forma seria, si vale, eh, Marx y Engels, que serían las alas de los jóvenes hegelianos de izquierda. Solo desde entonces se empezó a hablar de ideología como tal, ¿no? Y los inicios de los años 20, o mejor dicho, del siglo anterior, cerca de los años 20 hasta los años 30, también se empezó a debatir sobre, o sea, ahí se inicia este concepto de ideología. Podemos hablar de Karl Mannheim sobre una sociología de la ideología, sobre, por ejemplo, conocer de dónde viene la ideología, es decir, incluso el elemento fisiológico de la ideología. Estamos hablando del mismo Althusser, que plantea más o menos los elementos filosóficos de la ideología. Pero es importante entender que Gramsci, en el concepto de ideología, lo que está resaltando, o mejor dicho, el punto de vista del cual parte, es del punto de vista político. Es decir, la ideología no desde el punto de vista sociológico, una explicación de dónde viene, sino tampoco desde el punto de vista filosófico. En todo este cuaderno, ideología se va a referir específicamente al ámbito político. Vuelvo a decir que esto es una proposición, es un manual de formación política para los militantes del Partido Comunista que propone Gramsci. Y en esta parte que ha leído nuestro compañero Gary, podemos encontrar precisamente que la preocupación de Gramsci para el primer contacto con el militante es hacerle entender que él mismo, el individuo, es portador de un sistema de ideas personales, individuales, formado en una forma dispar, no coherente, pero que sí existe en cada una de las personas, de los individuos en general y del militante también específicamente, ¿no? O sea, la ideología no entendida desde el ámbito sociológico, sino la ideología como un sistema de ideas presente en un individuo, máxime un militante. O sea, partir para la actividad política, para Gramsci era entender primeramente que dentro de cada individuo existe un sistema de ideas. Vamos a ver a la otra nota, por favor, Gary. Continuamos. Habiendo demostrado que todos son filósofos, aunque sea a su manera, inconscientemente, porque incluso en la mínima manifestación de cualquier actividad intelectual, el lenguaje se halla contenida una determinada concepción del mundo. Se pasa al segundo momento, al momento de la crítica y de la conciencia, o sea, a la cuestión. ¿Es preferible pensar sin tener conciencia crítica en forma disgregada y ocasional, o sea, participar en una concepción del mundo impuesta mecánicamente por el ambiente externo y por lo tanto por uno de tantos grupos sociales en los cuales cada cual se encuentra automáticamente incluido desde su entrada en el mundo consciente, puede tener origen en la parroquia y en la actividad intelectual del párroco o del viejo patriarcal, cuya sabiduría dicta leyes, en la mujercilla que ha heredado la sabiduría de las brujas, o en el pequeño intelectual agrario, en su propia estupidez e impotencia para actuar. ¿O es preferible
elaborar la propia concepción del mundo consciente y críticamente y por lo tanto en conexión con tal esfuerzo del propio cerebro, elegir la propia esfera de actividad, participar activamente en la producción de la historia del mundo, ser guía de sí mismos y no ya aceptar pasivamente, supinamente desde el exterior el sello de la propia personalidad. Bueno, como acto seguido de la explicación, en este caso de que todos los hombres tienen en sí un sistema de ideas que en general casi siempre es incoherente, Gramsci sugiere como acto seguido para el militante hacer de ese sistema de ideas que todos tienen un elemento de carácter crítico, es decir, criticar ese sistema innato, si vale, que cada individuo tiene. Lo que está sugiriendo Gramsci dice, ¿qué es mejor? Que tengas ese sistema necesario para cualquier humano que está íncito en el lenguaje, porque cuando hablamos no estamos sino ante palabras que expresan concepciones del mundo, conceptos sobre la vida, sobre la realidad. Las palabras no son vacías, son sistemas casi filosóficos organizados y que con cualquier persona que puede hablar tiene también concepciones del mundo. Entonces, Gramsci se plantea como segundo paso dentro de este proceso de formación política, plantearse un proceso crítico, crítico de ese filosofar común que todos tienen, y ahí empezaría la propia personalidad histórica. Gramsci también se está refiriendo no solo al individuo, se está refiriendo también a la clase o al grupo social. O sea, el grupo social también es un compuesto de muchas concepciones del mundo, de muchas subjetividades. Solamente cuando esas subjetividades se ponen coherentes entre sí, se vuelven coherentes como una ideología, como un sistema de ideas, se puede hablar de la personalidad histórica de ese grupo, de ese partido, de esa clase social o de ese individuo. Entonces es muy interesante este planteamiento, que se va a reforzar con las siguientes notas que el compañero Gary va a pasar a leer. A ver. Nota 1. Por la propia concepción del mundo, se pertenece siempre a un determinado agrupamiento y precisamente a aquel de todos los elementos sociales que comparten un mismo modo de pensar y actuar. Se es conformista de cierto conformismo. Se es siempre hombres masa u hombres colectivos. La cuestión es esta. ¿De qué tipo histórico es el conformismo del hombre masa del que se forma parte? Cuando la concepción del mundo no es crítica y coherente, sino ocasional y disgregada, se pertenece simultáneamente a una multiplicidad de hombres masa. La propia personalidad está compuesta en forma extraña. Se encuentran en ella elementos del hombre de las cavernas y principios de la ciencia más moderna y avanzada. Prejuicios de todas las fases históricas pasadas, toscamente localistas e intuiciones de una filosofía futura tal como la que será propia del género humano unificado mundialmente. Criticar la propia concepción del mundo significa, pues, hacerla unitaria y coherente y elevarla hasta el punto al que ha llegado el pensamiento mundial más avanzado. Significa pues también criticar toda la filosofía que hasta ahora ha existido, en cuanto que ésta ha dejado estratificaciones consolidadas en la filosofía popular. El inicio de la elaboración crítica es la conciencia de lo que es realmente, o sea, un conócete a ti mismo, como producto del proceso histórico desarrollado hasta ahora, que ha dejado en ti mismo una infinidad de huellas recibidas sin beneficio de inventario. Hay que hacer inicialmente ese inventario. Como ven, compañeros, se sigue haciendo esas sugerencias. Cada nota que Gramsci sigue avanzando hace sugerencias para la iniciación al estudio de la filosofía, pero no en el sentido tradicional de la palabra. Yo sé que también ustedes conocen que cuando los militantes y jóvenes intentan iniciarse en el estudio del marxismo y del materialismo,
los partidos comunistas y casi todos los partidos, incluyendo los trotskistas, les alcanzaban estos manuales que empiezan enseñando sobre la ciencia, sobre la materia, sobre las leyes del movimiento, etcétera. Y para Gramsci, ese no es el marxismo. Pretende de que este orden que él plantea fuera el orden que debe enseñarse a los militantes iniciados. Entonces, a los que quieran conocer el marxismo desde un punto de vista, si vale, de la actividad del partido, ¿no? En todo caso, el tercer acto, hemos dicho que el primer acto era entender que dentro de cada uno existe un sistema de ideas. El segundo fue rehacer críticamente ese sistema de ideas en cada uno de nosotros y volverlo coherente. Y el tercero, por lo que se ve en esta nota que acaba de leer Gary, se refiere a la historicidad, o sea, tener en cuenta que tú mismo como individuo no eres otra cosa que parte de una cadena histórica que estuvo antes de ti, que planteó asuntos antes que ti, que tú eres solidariamente en el tiempo parte de ese desarrollo de eventos. Tener conciencia de ti mismo, como decía, un conócete a ti mismo. O sea, en el individuo no empezó los problemas de lo ideológico. El individuo es parte de. Entonces, este conócete a ti mismo es el llamado a la historicidad, a tener en cuenta que eres parte de un desarrollo histórico y asimismo en el futuro, si tú participas en la historia con personalidad propia y conciencia propia, puedas formar parte de esa historia, aumentar algo a esa historia para las futuras generaciones, por ejemplo. Es algo importantísimo tener en cuenta la historia de tu propio partido, o sea, quiero decir, no en el sentido tan inmediato, sino la historia de tu propia creencia, la historia de tu propio partido en un sentido amplio, no solamente de tu partido inmediato por el que votas cada 4 años, sino de tu partido social, saber que muchos problemas se han venido planteando en ese ámbito, en esa doctrina, etcétera, y hacerte parte de ese desarrollo. Vamos a ver con la otra nota qué más sugiere. Nota 2. No se puede separar la filosofía de la historia de la filosofía y la cultura de la historia de la cultura. En el sentido más inmediato y adherente, no se puede ser filósofo, o sea, tener una concepción del mundo críticamente coherente sin la conciencia de su historicidad, de la fase de desarrollo por ella representada y del hecho de que ella está en contradicción con otras concepciones o con elementos de otras concepciones. La propia concepción del mundo responde a determinados problemas planteados por la realidad, que están bien determinados y son originales en su actualidad. ¿Cómo es posible pensar el presente o un presente bien determinado con un pensamiento elaborado para problemas del pasado a menudo bien remoto y superado? Si esto sucede, significa que es anacrónico. En el tiempo propio se es fósil y no seres moderadamente vivientes. Y en efecto, sucede que grupos sociales que en ciertos aspectos expresan la más avanzada modernidad, en otros están en retraso con respecto a su posición social y por lo tanto son incapaces de una autonomía histórica completa. Se vuelve ahí al asunto de la autonomía histórica completa, ¿no? Estos consejos de un manual de iniciación de filosofía también tienen que ver con la clase social. O sea, el individuo es este al que se le está refiriendo, pero también la clase social. O sea, este conócete a ti mismo no solamente está planteado para el individuo, sino para la clase social.
si quiere tener la autonomía histórica. Si no consigue eso, más o menos como requisitos, ¿sí vale? Si no consigue eso, ese conócete a ti mismo, esa homogenización de ese sistema de ideas. Si no hace eso, entonces la clase social o el individuo no logra autonomía histórica, no logra ser parte, no logra ser parte de de la historia en forma consciente. Siempre será pasivamente moldeado y llevado por las fuerzas ciegas de la historia. Solamente en esa ordenación, en ese orden de ideas, etcétera, en una ideología coherente, mejor dicho, en un sistema de ideas coherente, el hombre y la clase social se hace autónoma e independiente. Vamos con la otra nota. Nota 3. Si es cierto que todo lenguaje contiene los elementos de una concepción del mundo y de una cultura, también será cierto que por el lenguaje de cada uno se puede juzgar la mayor o menor complejidad de su concepción del mundo. Quien habla solo un dialecto o comprende la lengua nacional en grados diversos, participa necesariamente de una intuición del mundo más o menos restringida y provincial, fosilizada, anacrónica en comparación con las grandes corrientes del pensamiento que dominan la historia mundial. Sus intereses serán limitados, más o menos corporativos o economistas, no universales. Si no, siempre es posible aprender más lenguas extranjeras para ponerse en contacto con vidas culturales distintas. Es preciso al menos aprender bien la lengua nacional. Una gran cultura puede traducirse en la lengua de otra gran cultura, o sea, que una gran lengua nacional históricamente rica y compleja puede traducir cualquier otra gran cultura, o sea, ser una expresión mundial, pero un dialecto no puede hacer lo mismo. Bueno, sorprendentemente, como otro de los puntos preliminares, se sugiere directamente el estudio de un idioma. Es lo sorprendente en este caso, cómo Gramsci privilegia para la formación del militante el estudio del idioma. Un militante debería tener también al lado de los cursos de economía política tradicionales, tendría que tener cursos de un idioma extranjero y también de los idiomas nativos de nuestras propias poblaciones, porque es un acto fundamental el hecho de esa conexión lingüística que debe existir entre el partido político, entre el individuo consciente y su actividad en la historia como tal, ¿no? Entonces, de lo contrario, según Gramsci, se es provinciano. Mm, Uno no estudia los idiomas por un hecho de vanidad, sino porque el anterior punto decía justamente sobre la historicidad, darse cuenta que no es que ha nacido el problema de la lucha de clases solo en Latinoamérica, sino a través del tiempo y ha tenido distintos escenarios en distintos países. Solamente el conocer los idiomas permitiría traducir toda esa tradición y representarla en forma presente, porque el mismo Gramsci en esas notas dice, no se trata de utilizar esto para los asuntos del pasado, para responder los problemas del presente, no, sino el pasado para conocer el desarrollo histórico del problema específico, ¿no? Entonces, es muy sorprendente que en vez de un curso de economía política, Gramsci sugiera para el militante el estudio de otro idioma o la profundización del propio idioma, porque ahí está el secreto del dominio de ese sistema de ideas, incluso en el ámbito político y comunicacional. Se puede decir con Gramsci
él como un estudiante de filólogo que fue en la universidad, que Gramsci llega a los métodos del marxismo no a través del estudio de la economía política, sino a través de la filología y de la lingüística. Entonces, ahí encuentra él el poder, si vale, de la propia hegemonía política. Vamos con la otra nota, a ver. Nota 4. Crear una nueva cultura no significa solo hacer individualmente descubrimientos originales. Significa también y especialmente difundir críticamente verdades ya descubiertas, socializarlas, por así decirlo, y por lo tanto hacer que se conviertan en bases de acciones vitales, elementos de coordinación y de orden intelectual y moral. El que una masa de hombres sea conducida a pensar coherentemente y en forma unitaria el presente real es un hecho filosófico, mucho más importante y original que el hallazgo por parte de un genio filosófico de una nueva verdad que permanece como patrimonio de pequeños grupos intelectuales. Precisamente se alude a la capacidad que en este caso ese sistema de ideas tiene en el ámbito político. Vuelvo a decir que el realce de estos pasajes se refieren precisamente al enfoque político que está dándole Gramsci, no sociológico, como Bujarin, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, él quería hacer una sociología del marxismo. Y esta sociología explica, en forma muy breve, explica que la ideología brota como reflejo de la estructura. Y punto. Con eso ya habría explicado sociológicamente de qué se trata la ideología. Pero para el marxismo esa explicación no es suficiente, es decir, para la política, para la filosofía de la praxis, esa explicación no es suficiente porque se necesita saber cómo está compuesta esa ideología. No necesitamos saber de dónde nace, necesitamos saber para la política práctica cómo está compuesta y cómo puede ser cambiada y trastocada. En este concepto de ideología, también por primera vez en la ciencia social, aparece dos elementos adicionales, que sería el sentido común, como decía Gary, hasta llegar a lo del folclore, y la filosofía, dos elementos fundamentales de la ideología de cualquier de un tiempo concreto, de un tiempo histórico. El sentido común es parte de la ideología, no es una no es directamente influida por la clase dominante. Son resquicios de anteriores formaciones históricas de la sociedad, unos más influyentes que otros, etc. Y la filosofía es aquella elaboración crítica de ese sentido común. Son dos elementos que forman parte, para Gramsci, de lo que es ideología. Rápidamente, para poder cubrir el tiempo que siempre es corto, quisiera que pasemos a la parte 3, porque no se va a hablar en este episodio de esta charla sobre Bujarin y sobre la crítica específica a su forma de componer un curso de formación política, porque ya lo he estado haciendo en esta parte, pero en la parte 3 específicamente Gramsci, se dedica a criticar a Bujarin para presentar de esta forma, seguir desarrollando, mejor dicho, este es su manual y su propuesta de manual de formación política. Así que vamos a saltar a la parte donde considera la ciencia y las ideologías científicas para terminar esta pequeña presentación. Parágrafo 38. Postular la ciencia como base de la vida, hacer de la ciencia la concepción del mundo por excelencia, la que limpia los ojos de toda ilusión ideológica, la que pone al hombre ante la realidad tal como ella es,
significa recaer en el concepto de que la filosofía de la praxis tiene necesidad de apoyos filosóficos exteriores a sí misma. Pero en realidad, también la ciencia es una superestructura, una ideología. Se puede decir, sin embargo, que en el estudio de las superestructuras la ciencia ocupa un puesto privilegiado por el hecho de que su reacción sobre la estructura tiene un carácter particular de mayor extensión y continuidad de desarrollo, especialmente después del siglo XVIII, desde el momento en que se le hizo a la ciencia un lugar aparte en el aprecio general. Que la ciencia es una superestructura lo demuestra también el hecho de que ha tenido periodos enteros de eclipse, oscurecida como lo que fue por otra ideología dominante, la religión, que afirmaba haber absorbido la ciencia misma. Así la ciencia y la técnica de los árabes les parecían a los cristianos pura brujería. Además, la ciencia, no obstante, todos los esfuerzos de los científicos no se presentan nunca como desnuda noción objetiva. Aparece siempre desvestida de una ideología y concretamente es ciencia la unión del hecho objetivo con una hipótesis o un sistema de hipótesis que superan el simple hecho objetivo. Es verdad, sin embargo, que en este campo es relativamente fácil distinguir la noción objetiva del sistema de hipótesis con un proceso de abstracción que está incluido en la misma metodología científica, de modo que es posible apropiarse la una y rechazar la otra. He ahí por qué un grupo social puede apropiarse la ciencia de otro grupo sin aceptar la ideología. Rápidamente, debemos contextualizar también contra quién está debatiendo en esta parte Gramsci. Plejánov y Engels y también Bukharin dan a entender de que, principalmente Plejánov y Bukharin, dan a entender de que la lógica, esta simbólica, esta básica, fuese la ideología de las clases dominantes, de que el idealismo, con sus métodos del pensamiento, fuera la ideología de la clase dominante. Así está inscrito en los cursos, en los manuales de los cursos de formación política de la Unión Soviética. Hegel es un pensador de la clase dominante. La lógica formal y simbólica es de la clase dominante, etcétera. Entonces, te dan en contraste a eso la supuesta lógica dialéctica, que sería el instrumento de pensar revolucionario. Y a Gramsci le parece que eso es equivocado porque para él la lógica, la ciencia, etcétera, son parte también de la conquista humana genérica, si vale, que la ciencia ha realizado, ¿no? La ciencia es aquella posibilidad racional de hacerse cargo del entorno humano, de transformarlo de acuerdo a las necesidades humanas. Y la ciencia es precisamente la certeza de esa transformación, de ese dominio sobre el entorno externo de lo humano. Y esa ciencia tiene métodos específicos desde las matemáticas, por ejemplo, desde la filología como instrumento, que de ninguna forma el pensamiento revolucionario puede prescindir. Entonces, la ciencia no explicada como un elemento reaccionario de la sociedad o de la derecha, si vale, sino como mm, una parte muy importante que la filosofía de la praxis mm, rescata en absoluto y libera más bien del dominio clasista que le pesa sobre él. Pero vamos al otro párrafo. Parágrafo 39. Debe señalarse que junto al más superficial entusiasmo por las ciencias, existe en realidad la mayor ignorancia de los hechos y los métodos científicos, cosas muy difíciles y que cada vez
van siendo más difíciles por la progresiva especialización de nuevas ramas de la investigación. La superstición lleva consigo ilusiones tan ridículas y concepciones tan infantiles que la misma superstición religiosa resulta ennoblecida. El progreso científico ha hecho nacer la creencia y la expectativa de un nuevo tipo de Mesías, que realizará en esta tierra el país de Jauja. Las fuerzas de la naturaleza, sin ninguna intervención del esfuerzo humano, sino por obra de mecanismos cada vez más perfeccionados, darán a la sociedad en abundancia todo lo necesario para satisfacer sus necesidades y vivir desahogadamente. Contra esta ilusión, cuyos peligros son evidentes, la supersticiosa fe abstracta en la fuerza taumatúrgica del hombre paradójicamente conduce a esterilizar las bases mismas de esta misma fuerza y a destruir todo amor al trabajo concreto, para fantasear como si se hubiese fumado una nueva especie de opio. Hay que combatir con diversos medios, de los cuales el más importante debería ser un mejor conocimiento de las nociones científicas esenciales, divulgando la ciencia por medio de científicos y estudiosos serios y no ya de periodistas omnisapientes y de autodidactas presuntuosos. En realidad, puesto que se espera demasiado de la ciencia, se la concibe como una brujería de tipo superior y por ello no se logra valorar de manera realista aquello que concretamente ofrece la ciencia. Si se dan cuenta, se vuelve a esta sugerencia que Gramsci le está haciendo al militante, ¿no? Yo he anotado, por ejemplo, que lo que sugiere es que en vez de hablar tanto de ciencia, porque supuestamente todos los materialistas formados por el Partido Comunista se basan en la ciencia, pero utilizan esa ciencia en una forma supersticiosa. Gramsci dice, reemplazan esa superstición de lo científico en vez de el amor hacia el trabajo concreto científico. O sea, ahora bien, para Gramsci en esa época y para muchos de sus contemporáneos era insólito pensar, por ejemplo, en los avances actuales del 2025 de la inteligencia artificial y de la línea llamada 5G, por ejemplo, ¿no? Que es esa transferencia de datos tan increíble, ¿sí vale? Tan sofisticada y tan tecnológica. Entonces, gracias a ese 5G, se podría hablar nomás de que en algún futuro, cuando la sociedad cambie en sus relaciones sociales, las máquinas puedan hacer el trabajo pesado de los humanos y los humanos de verdad empiecen a vivir esta etapa llamada de una verdadera mm, era de la libertad en contraste con la época de la era de la necesidad de la que estamos viviendo ahora, ¿no? Parece que si bien era muy insólito para pensar en la época de que está escribiendo Gramsci, hoy día las cosas han dado saltos increíbles. Vamos con el otro, por favor, ya para terminar. Los instrumentos lógicos del pensar. Parágrafo 42. Valor puramente instrumental de la lógica y de la metodología formales. Se puede aproximar la lógica formal y la metodología abstracta a la filosofía, a la filología, perdón. También la filología tiene un valor estrictamente instrumental, junto con la erudición. Una función análoga es la de las ciencias matemáticas. Concebida como valor instrumental, la lógica formal tiene su propio significado y su propio contenido. El contenido está en su función, así como tienen su valor y su significado los instrumentos y los utensilios de trabajo. Una lima puede ser usada indiferentemente para limar hierro, cobre, madera, diversas aleaciones metálicas, etc. No significa que sea sin contenido, puramente formal, etc. Igualmente, la lógica formal tiene su propio desarrollo, su propia historia, etc. Puede ser enseñada, enriquecida, etc. Precisamente, como explicábamos en el anterior punto, se trata de revalorizar estos instrumentos y especializarse en estos instrumentos para subordinarlos a la visión y a la concepción de la filosofía de la praxis, ¿no? Es necesario que el militante domine estos aspectos. La filología es
como la erudición sobre el tema. O sea, el militante, no por vanidad, sino por obligación de militante, necesita, según Gramsci, tener un método de la erudición, de la investigación, con todos los requisitos que ya se habían hablado anteriormente. Vamos con la última nota y ya cerramos. Parágrafo 44. La técnica del pensar. Sobre este argumento debe confrontarse la afirmación contenida en el prefacio del Anti-Düring, de que, abro comillas, el arte de operar con conceptos no es algo innato o dado en la conciencia común, sino que es un trabajo técnico del pensamiento que tiene una larga historia, ni más ni menos que la investigación experimental de las ciencias naturales. Cierro comillas. Citado por Croce en Materialismo histórico et economía marxística. Este concepto aparece en numerosas notas. Debe verse el texto original de Engels para situar el pasaje en su contexto general. Croce, citándolo, señala entre paréntesis que no se trata de un concepto peregrino, sino que se había hecho de sentido común y ya antes de Engels. Pero no se trata de la mayor o menor originalidad o peregrinidad del concepto. En este caso y para este tratamiento, se trata de su importancia y del lugar que debe ocupar en un sistema de filosofía de la praxis. Y se trata de ver si recibe el conocimiento práctico y cultural. A este concepto hay que remitirse para entender lo que quiere decir Engels cuando escribe que después de las innovaciones aportadas por la filosofía de la praxis, de la vieja filosofía queda, entre otras cosas, la lógica formal, afirmación que Croce reproduce en su ensayo sobre Hegel, acompañándola con un signo de admiración. El estupor de Croce por la rehabilitación de la lógica formal que parece implícita en la afirmación debe ser relacionado con su doctrina de la técnica del arte, por ejemplo, y a toda una serie de otras opiniones suyas que constituyen la suma de su efectivo antihistoricismo y abstraccionismo metódico. Las distinciones cuyo principio metódico Croce se envanece de haber introducido en la tradición dialéctica de principio científico pasan a ser causa de abstracción y de antihistoricismo en su aplicación formalista. Pero la analogía entre la técnica artística y la técnica del pensamiento es superficial y falaz, al menos en cierto sentido. Puede existir un artista que conscientemente o reflejamente no conozca nada de la elaboración técnica precedente. Su técnica, él la tomará ingenuamente del sentido común, pero esto no puede suceder en la esfera de la ciencia, en donde existe progreso y debe existir progreso, en donde el progreso del conocimiento está estrechamente vinculado al progreso instrumental, técnico, metodológico y está incluso condicionado en este, igual que en las ciencias experimentales en sentido estricto. Bien, podríamos alargar mucho este asunto, sin embargo, tenemos que ir terminando y cerrando porque necesitamos que interactuemos entre las distintas opiniones de las personas que están y han tenido la voluntad y de podernos tolerar. En este caso, sí hay un concepto de Gramsci sobre ciencia, a pesar de que él siempre critica esta concepción sobre el materialismo histórico y materialismo dialéctico, o sea, ese contraste, ¿no? Para Gramsci, la ciencia natural es distinta a la ciencia social. Aún así, él tiene y aporta un concepto de ciencia, ¿no? Pero lo que él más relaciona más que todo en el asunto de la ciencia es lo que el hombre elabora en relación a su conocimiento científico, reforzar sus órganos sensores, eh, su cultura, su concepción del mundo, transformarla, etcétera. Para él,
Esa es la relación de la ciencia, ¿no? Principalmente yo he anotado de lo que ha estado leyendo Gary. Por ejemplo, una conclusión mía, ¿no? Que para Gramsci, científico significa racional y más precisamente, racional conforme al fin que quieres alcanzar, obtener el máximo de eficiencia económica, escogiendo y fijando racionalmente todas las operaciones y los actos que conducen a tal fin. Vuelvo a resaltar el elemento político. Entonces, con esto también cae aquella interpretación burguesa de la ideología en el sentido instrumental, ¿no? De que las personas utilizan la ideología para valerse de esa forma simplista, ¿no? Para, como si fuera una religión o una camiseta que puedes imponerle a alguien, ¿no? Ideología como un elemento muy complejo de conocimiento, pero de que todo militante debe conocer y debe dominar si de verdad se plantea las tareas de la transformación revolucionaria del mundo. Muchas gracias. Bueno, se abre una etapa en ese momento de plática o de intercambio de algunas sugerencias o algunas ideas sobre lo expuesto. Tienen la palabra, compañeros. Al mismo tiempo, les estamos dejando en los comentarios el link de nuestra editorial sobre asuntos gramscianos y esperemos que puedan darle una revisión. Ha sido trabajado ahí el último esfuerzo del profesor Gianni Franchoni con el libro llamado ¿Cómo trabajaba Gramsci? Es un trabajo de toda la vida del profesor Gianni Franchoni, desde 1975, donde él publicó por primera vez la crítica al orden de Valentino Gerratana y que fue trabajándolo hasta los últimos días de su vida, es decir, los últimos meses, y que lo hizo, tenemos el orgullo de decir, lo hizo con nosotros, con nuestra editorial, y el libro se llamó, y está ahí libre para ustedes, se llamó ¿Cómo trabajaba Gramsci? Y es la última actualización del 2024 que realizó el ahora extinto profesor Gianni Franchoni. Espero que lo puedan revisar y que les sea útil para su trabajo. También estamos en el YouTube como La Riel de Bolivia. Está abierta la parte de las preguntas o de la discusión, de la charla, del intercambio de ideas que tiene que surgir de esta reunión. Mm, Bueno, no sé si alguien de la coordinación también está presente en este momento para que nos pueda dar los lineamientos de cómo vamos a proseguir esto, ¿no? Douglas tiene la mano levantada. Boa noite para todo mundo aqui presente. Primeiro, agradecer pela exposição, Maurício e Gary. Não sei se eu estou pronunciando o nome corretamente, peço desculpas. Você comentou um pouco no início, sobre alguns autores nas ciências sociais que trabalham o conceito de ideologia. Entre eles, você citou o Althusser. E aí, agora, um pouco mais para o final da sua fala, você comenta, né, dá alguns apontamentos iniciais sobre a concepção de ciência do Gramsci, né? O Althusser faz uma crítica muito dura, assim. Tem um autor francês, na verdade, eu não sei se eu pronuncio o nome dele corretamente, o André Tozzel. Ele fala que o último grande debate da filosofia marxista foi entre o Althusser e o Gramsci, né? E aí o Althusser faz uma crítica muito dura ao Gramsci, no sentido de que ele fala assim que o Gramsci conseguiu estabelecer muito bem as relações entre filosofia e política, mas não conseguiu estabelecer uma relação entre filosofia e ciência. Esse seria, digamos assim, um ponto que talvez faltaria do ponto de vista althusseriano no Gramsci. Enfim, queria te ouvir um pouco, se fosse possível, a respeito dessa polêmica entre o Althusser e o Gramsci, né? Ele faz essa crítica dura ao Gramsci. Talvez você pudesse falar um pouco mais também sobre o próprio conceito de ciência do Gramsci.
de ideologia também. Você comentou que a Gramsci pensa a ideologia do ponto de vista mais político, né? Precisamente, Althusser, o Louis Althusser, hace una crítica, ¿no? En la última parte de su libro de Para leer el Capital, una crítica al historicismo y a esa concepción que puede parecer escepticismo, dice Althusser. Efectivamente, si ustedes y si también Douglas recuerdas, el mismo debate se estaba librando por las mismas fechas dentro del marxismo soviético, del marxismo ruso, pero principalmente el marxismo húngaro. El marxismo está dividido en materialismo histórico y materialismo dialéctico, o, como decía Lukács, solo tiene que ver el ámbito social, ¿sí vale? Y no el ámbito de la naturaleza. Podemos caer en un dualismo, ¿no? Para Gramsci, la filosofía es inmanente, o sea, a través del pasar el tiempo, si vale, la filosofía no es otra cosa que la crítica de ese presente mismo. El marxismo, como el mismo Marx decía, no es otra cosa, el comunismo no es otra cosa que la crítica del presente. Y el marxismo no es otra cosa que la crítica de ese presente. Entonces, el marxismo siempre es inmanente. Pero ahí viene el asunto de Althusser, ¿no? Que plantea que esa inmanencia puede caer en el escepticismo. Si la verdad es histórica, puede caer en un devaneo escéptico. Es muy bien, Douglas, que hayas podido decir que es uno de los debates más importantes que libra Althusser y que no podría yo tampoco decir que es un debate totalmente cerrado, pero en su favor, Gramsci quiere rescatar el elemento activo del individuo en la construcción científica. En este caso, como yo decía, está invitando en estas reflexiones del cuaderno 11 al militante más que al estudioso de la sociología de alguna universidad. Está invitando al militante a hacerse cargo de la ciencia, pero en una forma totalmente práctica y no abstracta. En este caso, como vuelvo a decir, existe un concepto de Gramsci sobre la ciencia que no cae en el escepticismo, sino que es precisamente como un buen maquiavelista, ese elemento de efectividad de las acciones desarrolladas o de las operaciones, ya sean mentales o de carácter artesanal técnico, que se disponen a un fin y que son efectivos en la consecución de ese fin. Ese es el concepto de ciencia, no es un concepto como tal, pero sí es una noción sobre la ciencia que tiene Gramsci, ¿no? No es un escepticismo y sin embargo el debate, Douglas, seguirá y sigue abierto seguramente por un buen tiempo. Tienen la palabra, compañeros, para ya también ir cerrando. Y otra vez, tal vez va a terminar, algo que no he tenido tal vez el suficiente espacio, esa relación que los cuadernos especiales de Gramsci, perdón, tienen con Maquiavelo, ¿m? En la búsqueda de hacer efectiva, de hacer efectiva históricamente la participación de los militantes comunistas. Con el cuaderno sobre Maquiavelo y con este cuaderno del cuaderno 11, Gramsci estaba intentando hacer un nuevo manifiesto comunista con explicación a los militantes en la segunda parte de cómo comportarse, cómo hacer un curso de formación en filosofía, cómo formarnos en la ciencia, cómo formarnos en asuntos de la ética revolucionaria. Y
el cuaderno 13 y este cuaderno 11 son precisamente el esbozo, si bien no ha podido terminarlo Gramsci, de ese manifiesto comunista, ese nuevo manifiesto comunista que estaba pretendiendo publicar cuando salga el Sardo Gramsci, pero lamentablemente, como todos sabemos, no pudo concluir con eso, pero ahí están los esbozos de un escrito muy importante de Antonio Gramsci sobre un nuevo manifiesto comunista del moderno príncipe y el cuaderno 11 como su manual de formación política para los jóvenes eh, aspirantes a ser militantes del Partido Comunista. Este era el modelo que Gramsci pretende, pretendía, pretende de que los militantes asuman. Sin embargo, lamentablemente, hoy día no existen cursos de formación política que no sean en la izquierda revolucionaria, que no sean los del modelo bujarinista, los del modelo de la Unión Soviética. Y en eso todavía no le llegó la buena hora a Gramsci, pero los problemas están planteados, ¿no? O sea, los problemas que Gramsci los planteó todavía están por hacerse, por resolverse por las nuevas generaciones de lectores de Gramsci y de luchadores revolucionarios en esta sociedad en crisis capitalista. Muchísimas gracias por la tolerancia y por el honor que nos dan de estar hablando con ustedes por lo menos estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Será hasta una próxima oportunidad. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Mandei também, aproveito para dizer que mandei aí o link. Acredito que não tem ninguém aí da coordenação, mas acho que os próximos encontros devem haver pessoas. Obrigada, professor. Obrigada pela exposição, foi ótimo.